Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Es un gozo despertar en un nuevo día, disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Y una de ellas es escuchar este mensaje, en el cual el título es Salvación y Esperanza. Estar perdidos, mis queridos amigos, asusta y desespera. Por eso Jesús te ofrece salvación y te da esperanza. Pero, ¿qué debes hacer para alcanzar la salvación? ¿Cuánto vale el esfuerzo a los méritos humanos? ¿Puede alguien merecer la salvación por causa de sus sacrificios y penitencia? ¿Puede la obediencia ganar un punto en favor de la salvación? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Antes de ir a la Biblia, yo les menciono que en esta parte donde yo estoy viviendo ahora por un par de meses, he visto en la televisión, en los periódicos, de personas que quedan perdidas en el desierto, que desean pasar la frontera para un mejor sueño o para realizar sus sueños, pero son frustrados. Saben, ellos tienen que llamar al 911 o algún número de emergencia y son rescatados. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Cuando leemos Hechos 16, 30 y 31, encontramos esta declaración. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué preguntó el carcelero de Filipo a Pedro y Silas? ¿Y ellos cómo respondieron? Ellos dijeron que debían, para poder ser salvo, debía creer en el Señor Jesucristo. Considero que esa es la misma respuesta que nosotros estamos recibiendo si en dado caso surgiera esa pregunta en nuestra mente. Y yo te pregunto, ¿por qué necesitas creer en Jesús para ser salvo? Inmediatamente vamos al capítulo 4 del libro de Hechos y ahí encontraremos la respuesta. Capítulo 4, versículo 12, y dice así: En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La pregunta es ¿por qué necesitas creer en Jesús para ser salvo? Y la respuesta es, porque en ningún otro hay salvación. No hay nadie. Solo Jesús es el medio para llegar al Padre. Porque Él tiene el mérito, porque Él fue quien murió en la cruz del Calvario. Él fue que sufrió. En Él se cumplió lo que dice Isaías 53, que fue maltratado, ultrajado. Y Él fue el que dio su vida por nosotros. Así que solamente a través de Él nosotros podemos alcanzar la salvación, porque no hay nadie en el mundo a quien nosotros podamos ir. ¿De qué necesitas ser salvo? Yo te pregunto. Vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, que contesta ahí el apóstol Pablo. 5, 12, y dice así: Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿De qué necesitamos ser salvos? Yo te pregunto. De la muerte. No de esta muerte natural, sino de la muerte eterna, porque esto es algo que confunde a muchas personas. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿cuántos pecaron? Inmediatamente, vamos un poquito atrás en Romanos capítulo 3, versículo 23, y dice: Por cuanto todos pecaron, dijo Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. A través de nuestros padres, Adán y Eva, todos, el pecado nos alcanzó a todos. ¿Se imaginan? Nos está carcomiendo todos los días. Todos pecamos y estamos condenados a muerte, pero ¿qué sucede cuando vas a Jesús? Ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 1, se contesta esta pregunta y dice así: Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros vamos a Jesús, ¿qué sucede? La Biblia declara que no hay condenación. Es decir, mientras tú y yo no aceptemos a Jesús, la condenación es rotunda en nuestras vidas. Pero necesitamos ir a Jesús para que eso pueda ser borrado. Esa palabra que no nos gusta. Vayamos inmediatamente a Lucas 19, San Lucas 19, 9, y vamos a encontrar la respuesta cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo. En realidad, ¿quién entró? San Lucas 19, 9. Vamos a ver qué nos dice. 19, 9 de Lucas. Dice de esta manera. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, realmente, ¿quién entró? La salvación. ¿Y quién es la salvación? Yo te pregunto. Jesucristo, mi querido amigo. Jesucristo es la salvación de nuestras almas para vivir eternamente. Ahora, si Jesús es la salvación, ¿qué debes hacer para ser salvo de la muerte? Inmediatamente vamos a Isaías 55:3. ¿Qué declara ahí el profeta? 55:3 dice así: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias y firmes promesas hechas a David. Hay una invitación. ¿Qué debemos hacer si queremos ser salvos de la muerte? Aquí Dios a través del profeta dice que debemos prestar atención a Él, inclinar el oído, oírlo a Él, pero no solo oírlo, sino que ir a Él. Tiene que haber una acción como lo hizo la mujer samaritana, como lo hicieron otros hombres en la palabra de nuestro Dios. ¿Cuánto tienes que pagar para ser salvo? Yo te pregunto. En Efesios capítulo 2, versículo 8, encontramos la respuesta 2:8 y dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuánto tenemos que hacer para ser salvos? Nada, mis queridos amigos, porque todo lo que tú y yo tenemos que hacer ya fue hecho en la cruz del Calvario a través de Jesús. Jesús es el regalo de Dios. Él dio su vida por ti y por mí, en la cual tú puedes declarar como lo hizo Barrabás, aquel hombre criminal: Jesús murió por mí. Sin duda alguna, dijo él, cuando veía a Jesús que estaba clavado en esa cruz, que era para él. Esa cruz las medidas habían sido sacados para él, y ahora Jesús ocupa su lugar. Mis amigos, tú deseas la salvación. ¿Deseas formar parte de los redimidos? Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 10, dice de esta manera: y claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esto será parte de este canto del Cordero. Cantándole al Cordero, los redimidos realizarán este canto cuando sean salvos, cuando Jesús venga a esta tierra. ¿Te imaginas tú cantar parte de este canto, de esta estrofa? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. No sabemos realmente cuál será esta música, pero inmediatamente tú formarás parte de ese coro que alabará al Cordero, quien vino a dar su vida a este mundo, quien triunfó por ti y por mí, y la salvación está asegurada. Está asegurada si tú lo aceptas, pero si tú y yo no lo aceptamos, realmente vamos a quedar perdidos. Antier alguien me dijo: ya somos salvos. Y yo le mencionaba que la salvación podemos perderlo en cualquier momento. Es decir, si nos desconectamos de Jesús. Pero, ¿cuál debiera ser nuestra actitud hoy? Yo les pregunto, yo te invito a que leamos Hebreos 2 y 3. Son 2 capítulos, pero léelo tú en tu casa.
Y ahí pude descubrir que debemos prestar mucha atención a las cosas que hemos oído. No sea que marchemos a la deriva. Ahí, en esos 2 capítulos, el apóstol Pablo aconseja que tenemos que estar conectados con Jesús. Si Jesucristo, mis queridos amigos, es la persona salvación y tú deseas ser salvo, todo lo que tienes que hacer es ir a Jesús, convivir con Él. Solo en Él somos salvos, porque solo Él es la fuente de la verdadera salvación. Después de haber entendido esto, ¿cuál será tu decisión? Yo te pregunto. Todas las personas que me ha tocado saludar todos los días y he tenido la oportunidad de preguntarle, ¿usted deseara convivir con Jesús? ¿Cuál es su deseo? Dicen, no, claro, yo quiero que Jesús esté conmigo. ¿Saben? Tuve la oportunidad de tener una doble experiencia, una en Minnesota, otra en San Luis Río Colorado. Y llegué a ese hogar porque escuchaba de personas que había problemas. Cuando llegué a ese lugar, la pareja con un niño me mencionaban que en ese hogar se escuchaban ruidos. A veces tenían que dejar el niño dormido en el cuarto y ellos estaban en la cocina o haciendo algo y de repente escuchaban un ruido terrible y entraban con miedo que quizá el niño estaba siendo maltratado, estaba siendo ultrajado o sufriendo un daño. Pero no, el niño estaba quietecito y se dieron cuenta que el enemigo de Dios estaba haciendo de las suyas en ese hogar. Cuando me tocó llegar, los invité a leer una porción de la palabra de Dios y oramos. No solo oramos, sino clamamos y le pedimos que Dios reprendiera al enemigo en esa casa y que Jesús fuera el invitado de honor. Como al año, yo me olvidé de esa situación. Como al año, la hermana en la iglesia empezó a comentar que desde que su servidor llegó e hicimos esa oración, dejó de suceder todo aquello que estaba pasando. Aquí en San Luis Río Colorado igual llegamos a una casa y estuvimos ahí por algunos días viviendo en ese hogar. Y igual toda la casa estaba siendo como utilizado por el enemigo de Dios. Y yo recuerdo muy bien que una vez llegó la directora de colportores, la hermana Cleotilde Rincón, y mi esposa y yo hicimos una oración, nos tomamos de la mano y oramos más o menos así: Señor, ven por favor, reprende al enemigo, que Jesús pueda ser quien pueda ser invitado en este hogar. No queremos al enemigo de Dios, queremos que tus santos ángeles se paseen por los últimos rincones de esta casa. ¿Saben qué alegría fue saber después que en ese hogar no se escuchaba nada? Jesús contestó nuestra oración, Dios contestó nuestra oración. Y de ahí en adelante la persona de esa casa empezó a confiar en la oración. Qué tan importante es orar y pedir a Dios su intervención divina. Y yo siempre que la veo le menciono, le digo, es necesario que invitemos a Jesús todos los días y hagamos de Él nuestro mejor amigo. Si esa es tu decisión, mi querido amigo y hermano que me escuchas, ahí donde estás, haz una oración y dile a Jesús: quiero que tú me acompañes siempre donde quiera que yo vaya, que tú seas mi único amigo. Yo no quiero a tu enemigo, yo no quiero al enemigo que quiere destruirnos. Yo quiero que Jesús esté conmigo. Pero no solo lo invites, ve a Él y habla de Él a otras personas. Comparte la salvación y la esperanza a otras personas. Y de esto te traerá muchas bendiciones. Que Dios te bendiga. Que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.